Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20,000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes los radioescuchas. Bienvenidos a este programa de Radar Empresarial del Cuerpo Académico Gestión y Competitividad de la Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos un tema muy relevante, muy importante, un tema que, bueno, nos va a abrir los diferentes perspectivas y vamos a analizar cuestiones que pocas veces tocan así de fondo, que es la mujer en real estate, del límite liderazgo, decisiones que construyen el legado. Y bueno, para comenzar este programa vamos a sentar las bases del tema y no se trata solo de hablar de la participación, sino de entender cómo ha evolucionado el papel de la mujer dentro del sector inmobiliario, porque antes de analizar oportunidades o retos, desafíos, es necesario tener claro desde dónde partimos, en qué lugar ocupan las mujeres en esta industria y qué tan diferente es el escenario actual. Y para estos temas tenemos dos invitadas de lujo para este programa. Tenemos a la doctora Georgina Sandoval, que también ha estado y es parte del cuerpo académico y también ha estado aquí en este programa en diferentes temas de emprendimiento, en temas fiscales, contables, de la micro y pequeña empresa, pero también ella nos va a venir a abonar desde la parte y el enfoque de liderazgo y la participación de las mujeres, porque ha estado incursionando en este ámbito y desde su perspectiva, doctora, bienvenida y para que nos dé puntos claves en esto, ¿no? Claro que sí, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y pues aquí estamos para colaborar, gracias. Y también a la licenciada Selma Vázquez, que ella es una invitada y es externa. Ella no es del cuerpo académico, pero siempre nos ha apoyado bastante en estos programas. Y bueno, ella es la que nos va a hablar directamente de su participación en la industria inmobiliaria y cómo ha evolucionado. Les platico un poco de lo que es el currículum o la semblanza de la licenciada Selma Vázquez, aunque a ella no le gusta mucho que diga todo este currículum que nos envió, pero bueno, ella tiene más de 30 años de trayectoria en la industria turística, eventos, relaciones públicas, se ha consolidado como una líder visionaria en la producción de eventos, bodas de destino y desarrollo creativo. También fundó una marca, Selma Vázquez Events, una empresa que ha sido reconocida por su capacidad innovadora y su excelencia en la creación de eventos de talla nacional e internacional. Dentro de otras cosas, en el 2023, Selma emprendió con éxito en la industria de bienes raíces, logrando cumplir con los estándares requeridos para consolidarse como una marca profesional. Y bueno, tiene varias certificaciones, es miembro activo del AMPI Cabo Sur y su visión empresarial se ha expandido para incluir la asesoría inmobiliaria, venta de propiedades, asesoramiento, consolidándose como un referente en la región. Entonces, pues es innegable su liderazgo como una mujer emprendedora y empresaria en este sector de la industria inmobiliaria. Bienvenida, licenciada Selma, una vez más, y bueno. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y poder abonar un poco de nuestra experiencia, esperando que la audiencia encuentre información de valor
que con todo corazón y con todo gusto, pues esa es la intención, ¿no? Sumar para que estas generaciones actuales nuevas puedan despertar esa semillita del por qué la importancia de invertir en los bienes inmuebles. Sí, bueno, pues bienvenida y sí vamos, yo creo que sí nos va a dar una perspectiva y clave si esa evolución, este tema cuando lo estaba analizando, creo que voy a salir con una perspectiva diferente y con puntos claves y que a veces no nos paramos a analizar de lo que es esa evolución, ese involucramiento, esa presencia de la mujer en esta industria. Y bueno, arrancamos con una pregunta incómoda. ¿Realmente el sector inmobiliario ha cambiado o solo estamos viviendo o viendo más bien más mujeres en un mismo esquema que sigue siendo tradicional? Porque no es lo mismo participar que transformar. Y en este primer bloque vamos a poner sobre la mesa cómo ha evolucionado el papel de la mujer en los bienes raíces y si ese cambio es profundo o nada más superficial. Por eso decía que es una pregunta un tanto incómoda, pero bueno, yo creo que ustedes desde diferentes perspectivas lo van a abonar. Claro que sí. Bueno, yo creo que más que un cambio superficial es un cambio real, un cambio que estamos viviendo, no con la velocidad o la evolución que a nivel sociedad desearíamos en equidad. Es decir, la realidad es que antes de entrar al programa hablábamos de fechas, ¿no? Como antes de 1974 yo les decía, bueno, yo voy a cumplir 48 años, nací en el 78 y no suena como que estemos hablando bueno, literal, sí, del siglo pasado, finales del siglo XIX. Sin embargo, pues son generaciones directas donde prácticamente puedo decir que en esos años lo que sería mi abuela no podía ser acreedora a una tierra porque en esos años pues la ley agrícola decía que necesitabas pues ser hombre o tener un respaldo masculino. Y si nos vamos en fechas en Estados Unidos, todavía en 1974 la mujer no podía ser acreedora de un crédito hipotecario, ya que este tenía que ser respaldado por un hombre. Si estabas casada, si estabas o bien tenías que tener el respaldo de un hombre, sea padre, sea hermano, pero al final del día no tenía la capacidad para adquirir una propiedad por sí sola. Hoy día estas nuevas generaciones pues ya tenemos afortunadamente todos estos cambios e intervenciones. En el 2000 la ONU fue que genera esta unificación de establecer que toda persona tiene derecho a adquirir una vivienda independientemente de su género. Ya no solo hablamos de mujer, de hombre o de cualquier género que se identifique el ser humano, ¿no? La realidad es que es reciente y la participación de la mujer sí está llamando la atención. Sin embargo, pues no podemos decir que estamos a una equidad de un 50-50. Hoy día el 70% de los créditos son adquiridos por hombres. Uh-huh. Y si hablamos en porcentajes, hablando de diferentes líneas de crédito, lo que es Infonavit y Foviste, diferentes estadísticas nos marcan que en el caso de Infonavit, del 100% de los créditos, el 37.6% son mujeres. Entonces ni siquiera estamos arriba del 40% aún. Las personas adquieren su primer propiedad, independientemente sean hombres o mujeres, en un promedio de los 30 años hacia arriba. Entonces, bueno, si la ley te dice que una persona siendo mayor de edad puede adquirir una vivienda, uh-huh, el promedio, sin embargo, en nuestro país es arriba de los 29 años, cuando apenas las personas empiezan a voltear a ver si es un momento de invertir. Actualmente la vivienda también en estadísticas te dice que solo el 60% de la población vive en una vivienda propia, el 40% es rentado. Y solamente el 2.03% de la población a nivel país, siendo 138 millones de habitantes, solamente 2.800.000 son acreedores a 2 propiedades. O sea, solamente este porcentaje, el 2.03,
tiene la fortuna de tener una segunda vivienda, y estos porcentajes, pues bueno, se van disminuyendo para hablar de una tercera propiedad de la misma persona. Entonces, realmente nos gustaría generar esta pregunta, esta inquietud, y bueno, yo hablo desde no solo como un asesor en bienes raíces, sino desde mi experiencia individual y cómo han ido cambiando las generaciones y cómo se ha actualizado la educación, porque al menos en mi generación ni en primaria ni en secundaria te hablaban de inversiones y mucho menos de inversiones inmobiliarias, ¿no? Entonces creo que hoy día con todo este tema de las redes sociales, la IA y toda esta apertura a nuevas inversiones comienzan a despertar esta semilla en la sociedad, hablando de cualquier género, ¿no? Hoy día me gustaría que reflexionen acerca de estos datos estadísticos que considero que son importantes, relevantes, y que nos generen una reflexión y sobre todo una reeducación, principalmente en nuestro hogar, para quien es padre de hijas. Y también viene otro dato curioso, ¿no? Sigue habiendo una brecha importante salarial. Por esto los créditos son principalmente encabezados por los hombres, porque cuando la familia se casa o eligen casarse y comprar una propiedad a través de estos bienes compartidos, el titular del crédito pues es el que tiene el mejor sueldo. Entonces, ¿qué sucede? Pues es el hombre. Entonces, si de 100 matrimonios... No está tan claro la participación. No está tan claro la participación, porque también... hablando de los matrimonios que se dan locales en Bahía de Banderas, checaba estadísticas y se habían dado un promedio de 138 matrimonios en el 2022, pero reflejaba unas estadísticas de un 44% de divorcios, y el 70% de los matrimonios se daba en bienes compartidos, y de ese 70%, pues el titular del crédito pues es el hombre, porque gana más, adquiere más, y la esposa queda en un cocrédito que aporta a su proporcional de salario. Y ya entre las estadísticas como que el hombre es Así es. el que adquirió la vivienda. Híjole, pues tenemos mucho que dar, que no sé si tenga alguna opinión, doctora Georgina. No, pensaba precisamente en estos datos estadísticos y pues hasta cierto punto la codependencia económica, ¿no? Que hay de la mujer con el hombre en el momento que deciden unir sus vidas, ¿no? Y de ahí que también pues esto contribuye a que la mujer, como no tiene sueldos, dedicada 100% al hogar, sin un salario registrado oficialmente, pues automáticamente no tiene derecho ni al crédito como tal, ¿no? Porque en algunos casos así es, ¿no? La mujer se dedica al hogar, el hombre al trabajo, y entonces a partir de ello pues todavía esta estadística se hace más cruda con las amas de casa, ¿no? Que no recibimos o no reciben ningún sueldo como tal, ¿no? Claro, y estas estadísticas que yo menciono en los porcentajes de crédito es cuando ambos trabajan. Fíjate. O sea, donde el hombre recibe la mayor capacidad de crédito y la mujer en un segundo crédito hipotecario, pero sí labora, ¿no? Ya en el caso de la mujer que se queda de ama de casa sin generar un ingreso, pues bueno, ya son datos más impactantes, ¿no? Porque es el trabajo más duro, pero sin ningún sueldo. Sí, pues como 24/7. Claro, pues como escuchamos, esto se está poniendo muy interesante. Vamos a puntualizar más en algunos comentarios que hicieron tanto la doctora Georgina como la licenciada Selma. Antes de esto nos vamos a escuchar una cápsula. En el mundo del real estate, durante muchos años el liderazgo estuvo dominado principalmente por hombres, lo que limitó la participación visible de las mujeres en puestos de decisión. Sin embargo, esta realidad ha ido cambiando de manera constante en los últimos años. Hoy, el sector inmobiliario vive una transformación importante. Las mujeres no solo participan como asesoras, agentes o intermediarias, sino que también ocupan cargos directivos. Lideran equipos de trabajo, desarrollan proyectos propios y crean empresas que compiten dentro de un mercado cada vez más dinámico y exigente. Este crecimiento no ha sido casualidad, responde a una mayor preparación profesional, al acceso a la educación especializada en bienes raíces y a una mentalidad más enfocada en el emprendimiento y la independencia económica.
Cada vez más mujeres están apostando por construir una carrera sólida dentro del sector inmobiliario. El liderazgo femenino en el real estate no se define únicamente por un puesto o una jerarquía, sino por la capacidad de generar impacto real. Se construye a partir de la visión estratégica, la empatía en el trato con clientes, la inteligencia para negociar y la habilidad para crear redes de colaboración que fortalezcan el entorno profesional. Además, este tipo de liderazgo ha demostrado ser clave en la transformación del sector, ya que promueve enfoques más humanos, más organizados y con una mayor orientación a la confianza y a la comunicación. Cada decisión profesional importa. Capacitarse de forma constante, asumir riesgos calculados, emprender un proyecto propio o liderar un equipo son pasos que no solo impulsan una carrera individual, sino que también abren camino para otras mujeres dentro de la industria inmobiliaria. Hoy, el real estate avanza hacia un modelo más equilibrado e inclusivo, donde el talento, la preparación y la visión son los factores que realmente definen el liderazgo. Porque en el mundo inmobiliario actual, el liderazgo no tiene género, tiene visión, constancia y propósito. Para Radar Empresarial, Sebastián Orrantia. Bien, pues ahí esta cápsula también nos hace reflexionar el propósito y la participación de la mujer en los bienes raíces y en esta industria. Vamos a reflexionar y opinar acerca de la cápsula regresando del bloque. ¿Sí? Claro que sí. Muchas gracias. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti. Hola, ¿qué tal? Soy Coral Jordá. Te invito a que escuches el programa Reflexiones con temas y comentarios para reflexionar, analizar y reconsiderar. Escúchanos los jueves a las 12 del día por el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. ¿Qué pasó? Pisé algo. Me acabo de cortar. ¡Ay, Dios! ¿Es una lata? La neta, toda la playa está llena de basura. Sí, ¿sabes qué? Toma esa bolsa. Vamos a limpiar esto. Las playas de nuestro país están llenas de basura. Muchos de esos desechos terminan en el mar, comprometiendo a nuestra fauna marina y matando la vida en el mar. Limpia tu mar. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM. Doctora María Esther Avelar Álvarez. La Universidad de Guadalajara, a través del GUCOSTA, ofrece 28 programas educativos. 20 son de pregrado y 13 de posgrado. Esta oferta educativa se ha constituido a través del análisis de varios municipios, que son Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, La Huerta, Mascota, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y Tomatlán. Informe de actividades GUCOSTA 2025. Doctora María Esther Avelar Álvarez. Centro Universitario de la Costa. Universidad de Guadalajara. Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos. Bien, pues continuamos con este tema de la mujer en real estate, el de liderazgo al límite, y entonces ya analizamos, ya nos compartieron nuestras invitadas, tanto la licenciada Selma como la doctora Georgina, acerca de este liderazgo y cómo la mujer tanto ha adquirido bienes raíces, pero también cómo se ha incursionado en la administración de los mismos, ¿verdad? En la dirección de los mismos, en la profesionalización del mismo sector, no tanto nada más en la adquisición, aunque son datos importantes. Y esto nos lo comentaba en la cápsula. ¿Algo que tengan que comentar al respecto? Sí, a mí me pareció bastante interesante la cápsula en cómo va planteando esta transición del límite al liderazgo, ¿no? Porque no solo es una percepción, sino que también es una tendencia que está respaldada ya con datos.
Y eso es muy importante porque hoy a nivel global las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral en el sector inmobiliario. Sin embargo, también hay que entender que esa participación no está en posiciones directivas, ¿no? Son agentes de ventas, son asistentes del director, etcétera, etcétera. Y esta participación directiva sigue siendo menor al 25%. ¿Qué quiere decir? Pues que automáticamente la oportunidad de tener alguna gerencia, ser dueña de una oficina inmobiliaria, etcétera, etcétera, pues sigue estando muy limitada para las mujeres, ¿no? Entonces, ahí está la oportunidad de apertura, en el sentido, pues, de que esta realidad también se vea reflejada en ver más mujeres participando en no solo en comercialización, asesoría e inversión inmobiliaria, sino también en la toma de decisiones estratégicas, ¿sí? Es correcto, si bien se nota ya la participación en los líderes de las agencias de bienes raíces, y estamos hablando de un promedio de un 20%, sin embargo la participación general asciende entre un 30 y 40% en la industria, ¿no? Es decir, no solo adquiriendo, sino también en la parte de la administración. Lo que ha sucedido de que la mujer busca laborar en espacios donde pueda combinar la parte de ser madre, de ser líder de casa y poder combinar estos horarios, ¿no? Entonces, prácticamente también la industria del bienes raíces te aporta esta parte, ¿no? Donde puedes administrar tus citas en horarios de escuela de tus hijos y demás. A veces puede ser un poco complejo, sin embargo, creo que como mujeres que buscamos sobresalir no solo en la industria, sino cumplir los diferentes roles de madre, de familia, de empresario. Entonces, pues bueno, es una actividad multifacética, pero sin embargo es muy noble. Es un hecho que la industria inmobiliaria tuvo una caída importante en lo que fue 2024, que se reportaron bajas de hasta un 74% de ventas con todas las situaciones que se dieron en el destino. Ahorita sigue repuntando. Entonces, ¿esto qué ha movido, no? El desarrollarte en bienes raíces te da la oportunidad de seguir creciendo, de seguir capacitándote, que es una carrera que no necesariamente la terminas. Cualquier empresa que lideres, cualquier función es capacitarte, certificarte y poderle dar certeza a todos tus clientes y estar actualizado. Lo que yo considero que se ha presentado hoy como barreras en el ámbito femenino, pues es la falta de educación financiera. Vemos este tema de inversiones y demás, un tema más liderado por los hombres. Y bueno, si hablamos de la bolsa de valores, la participación de las mujeres pues es mínima, ¿no? Entonces, si hablamos y reflexionamos en ese sentido sobre las barreras, la educación financiera, la falta de confianza en la negociación, la brecha salarial, el acceso desigual al financiamiento y sobre todo el ni siquiera pensar en que puedes ser acreedor a una propiedad. Hay un tema social donde si hablamos que el 70% está casado y la propiedad está en nombre del esposo o bien en un bien mancomunado, es decir, no se piensa en, bueno, yo como mujer casada, soltera, como esté, ¿por qué no pienso en comprar una propiedad? Muchas veces llegamos a esa creencia donde pues comprarme una casita, tener un trabajito y nada más, ¿no? Es una casa, pero no se nutre esta idea de diversificar tus negocios y ver el bien raíz como una buena fuente de inversión y de asegurar un patrimonio y de esto que estamos hablando que es un legado, ¿no? Un legado para tus hijos y para estas nuevas generaciones, ¿no? El dejar esta pregunta, el por qué no una segunda propiedad, por qué no una propiedad a mi nombre. Sí. Yo en cuestión de liderazgo, de la participación de la mujer en estas industrias, igual en las demás industrias, aparte de lo que vamos a comentar en el bloque 3, pero yo veo que está en aumento. Sí. Sí, no, este es una de los sectores
pero también hay otras empresas donde conocemos a mujeres exitosas, o sea, que están incursionando aún con los factores sociales y lo están haciendo muy bien. De hecho, a mí me gusta mucho trabajar en mis equipos con mujeres, claro. ¿Sí? Porque le dan otro enfoque, le dan otro punto de vista, cuidan unos detalles que al hombre a veces se le va, ¿no? Y bueno, aparte estoy casado y pues ahí manda la mujer, ¿no? Entonces, y creo que no lo está haciendo tan mal, entonces bueno. Y bueno, aprovechando el espacio para enviar saludos a mi esposa, a la doctora Luz Amparo, a la doctora Miriam, que nos iba a acompañar, pero por asuntos ajenos no nos acompaña, y bueno, a todos los miembros del cuerpo académico también. Entonces yo creo que el liderazgo está bien marcado porque ahí les queda claro una de las premisas que yo veo cuando leo liderazgo. El liderazgo no se pregona, sino se demuestra, ¿no? Claro. Ahí decía una máxima que estaba leyendo el otro día, decía, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. O sea, no es hazlo, sino yo me pongo a hacerlo. No es llega temprano, no, yo llego temprano, ¿no? Y esa parte yo creo que a la mujer le queda bien claro porque lo he visto en la hotelería, en los restaurantes, lo he visto en la cuestión inmobiliaria, en otras situaciones donde este incremento en la participación de la mujer va en aumento, ¿no? En instituciones educativas, también lo podemos decir, ¿no? Y esto va creciendo, ¿no? Y lo están haciendo bien. Hay un libro de habilidades directivas que también la doctora Madrigal me presenta unos datos de cómo el liderazgo femenino va en aumento, y no nada más lo están haciendo, sino que lo están haciendo bien. Correcto. Sí. La mujer no está entrando al real estate. La mujer está redefiniendo el patrimonio. Exacto. Prácticamente. Sí, y creo que esta transformación ocurre precisamente cuando tomamos en cuenta 3 criterios muy importantes. Primero, la forma de invertir, ¿no? Porque finalmente las mujeres ya, como tú bien lo mencionabas, algunas de ellas empiezan a diversificar sus inversiones y a priorizar la estabilidad, ¿no? Con respecto a su estabilidad económica. Ven en este tipo de negocios, pues hasta cierto punto, una generación de ingresos, ¿sí? Que contribuye a que esa generación de ingresos sea constante, ¿sí? La segunda es la forma de liderar, que si bien hay una evidencia de liderazgo femenino, tiende a ser también más colaborativo. Y entonces está orientado a buscar relaciones de largo plazo y construir esquemas de confianza, si bien con los clientes, pero también con la gente con la que colaboran, ¿no? Y un tercero es la forma de entender el valor inmobiliario, y no solo como un activo financiero, sino como un espacio de vida con comunidad y sostenibilidad, que era lo que mencionabas tú, ¿no? Es precisamente no nada más tener una casa, es tener un patrimonio, tener algo para futuro, que bien dicen que los bienes están para remediar los males, ¿verdad? Sí. Entonces, a partir de ello, creo que estos 3 elementos nos ayudan precisamente a hacer esa diferencia del crecimiento que están haciendo las mujeres, y no nada más en números, sino también en la manera de hacer las cosas. Claro, yo lo que considero es dejar este mensaje bien claro a todas las personas que nos estén escuchando, dedicado a todas las mujeres maravillosas que hacen todo lo posible para hacer este mundo mejor. Saludos a todas ellas que están allá afuera tratando de emprender, tratando de ser mamás, tratando de ser parejas y dividiéndose en un 24/7, tratando de dar lo mejor de sí mismas en todas las áreas. Así que si ahorita están teniendo algunos retos, todo es temporal. Yo las invito a que no esperar a sentirse listas, siempre buscar la preparación, buscar educación financiera, asesorarse con profesionales y sobre todo considerar si la inversión inmobiliaria es para ustedes. Y lejos de tener miedo, como dicen, la información es poder.
cuando vamos al banco, pedimos un crédito y tenemos una realidad de cómo está mi buró, cómo está mi situación, cuál es mi alcance, a veces sucede que no queremos voltear a ver algo que desconocemos. Y cómo podemos saber cuál es nuestro proceso si ni siquiera sabemos o nos cuestionamos si somos aptos para un crédito hipotecario. Y si en este momento no estoy lista, bueno, ¿cuál es mi estrategia a seguir para estar lista en algún punto, no? Sí, un aspecto importante también era la edad, ¿verdad? O sea, que a los 30 años, habías comentado, de acuerdo a las cifras que mencionaste, que ya están iniciando en con su primer propiedad. Entonces, si ustedes tienen 20 y tantos, nosotros tenemos 20 y tantos. Sí. Y también, o sea, es una brecha de inicio estadística de 30 a 39. Entonces, cuando a veces te cuestionas, dices, ya tengo 40 y no he hecho una casa, bueno, no van tarde. Nos hubiera encantado iniciar más temprano. Sí. Obviamente cada quien tiene su camino y tiene su historia y cada quien tiene metas diferentes y para lo que es importante para otro puede no ser, para quien es la gran meta tener 1, 2, 3 propiedades, 10, 20, para alguien puede decir no necesito nada, ¿no? Claro. Me heredaron y ya tengo 10. Bien. Continuamos, nos vamos a corte porque ya nos emocionamos como siempre. Nos vamos a corte. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Hola, Sofi, qué bonitos lentes. Gracias. Sí, son los que están entregando gratis. ¿Gratis? ¿A poco no pagaste nada por ellos? No, solamente llevé el informe a la clínica que nos dijeron. Ay, ¿sabes qué? Que yo también tengo ese informe. Voy a llevarlo, ¿verdad, Mateo? Sí. Nos vemos mañana. Estamos entregando lentes a estudiantes de primaria pública. Infórmate en vidasaludable.gov.mx. Ver bien lo cambia todo. Ve por sus lentes gratuitos. Gobierno de México. Escucha Kinesis. El programa especial de Radio Universidad de Guadalajara sobre el Festival Internacional de Cine. Acompáñanos a conversar con las y los creadores de las películas en competencia. Escucha recomendaciones y la cartelera. Sintonízanos. Sábado 18 al miércoles 22 de abril a las 12 del día. Kinesis. De la pantalla a tus oídos. Páramos del mundo. I came to Comala because I had been told that my father, a man named Pedro Páramo, lived there. It was my mother who told me, and I had promised her that after she died, I would go see him. Tantas voces en una sola. Homenaje a Juan Rulfo, el creador de imágenes, maestro indiscutible de la narrativa mexicana. Radio UDG, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 40 años. Síguenos en Instagram, Radio UDG. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Bien, pues continuamos con el programa. Avanzando en este análisis, es necesario dejar de lado la narrativa optimista y mirar al terreno real. Porque aunque la participación de la mujer en el sector inmobiliario ha crecido, se está fortaleciendo y como bien lo comentaban, están transformando, eso no significa que las condiciones sean iguales. Existen barreras estructurales que siguen limitando el acceso a grandes inversionistas y a posiciones de liderazgo. Aunque también ha ido incrementando el nivel de directivos, de administradoras, de directoras en esta cuestión de este sector. Por eso en este bloque vamos a poner el foco en los obstáculos que todavía persisten y que muchas veces no se mencionan abiertamente. A partir de aquí va la siguiente pregunta para nuestras invitadas. ¿Cuáles son las principales barreras que siguen enfrentando las mujeres para acceder a grandes inversiones inmobiliarias y posiciones de liderazgo en el sector? Bueno, las principales barreras
como mencionaba hace rato, ¿no? La falta de, no solo de oportunidades, hubo un foro que me invitaron en un evento reciente y fue algo de una frase que resonaba mucho: no queremos una facilidad diferente, no queremos que nos bajen el escalón, no queremos que nos pongan un pedestal extra, queremos las mismas oportunidades y queremos los mismos derechos y los mismos beneficios. Y esta viene siendo una cuestión, porque al final del día, si la mayoría de directores son masculinos, seguramente esos masculinos son padres de alguna mujer. Y cuando indagamos la reflexión desde ahí, es únicamente cuando dejas de ver a la mujer como competencia, si no estás co-creando un escenario que no solo es para ver a la mujer aún como un poquito menos, o como ese sesgo de no brilles tanto y bajo un poquito tu opinión, que no encandile la mía, ¿no? Claro. Porque ese es un escenario real que viene trascendiendo, pues, literal siglos, el patriarcado, esta parte que ha cambiado, sí, pero esa es la principal barrera, que a final del día los cabeza de estas empresas grandes, de esta sociedad de industria empresarial, pues en su mayoría son masculinos. Entonces realmente es invitarlos a reflexionar, apoyar. Si bien hay muchas cosas que están cambiando, todavía nos queda un camino largo, ¿no? Esa igualdad de derechos, igualdad de salarios, igualdad de participación. O sea, se sigue luchando por una participación equitativa en la política, en la industria privada, en la industria pública, etcétera. Ha sido una lucha de todos y de todas, pero principalmente esta es la barrera, o más que una barrera. Esta es una responsabilidad social compartida, generar una importante reflexión para que el cambio sea interno y no superficial, y no por cumplir la estadística de decir, ay, bueno, en el Congreso ya estamos 50 y 50 y con muchos estiros y tirones, porque ya es algo obligatorio, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué sucede en los ámbitos donde no es obligatorio y sigue habiendo este sesgo? Entonces, la principal barrera, pues, es la social y todo este sesgo y brecha salarial, ¿no? De oportunidades igualitarias. Uh-huh. Sí, y creo que aparte de esta barrera u obstáculo que todavía falta por vencer, creo que es precisamente, pues, el tema del acceso al financiamiento en parámetros iguales, ¿no? En el sentido, pues, de que a nivel global solo alrededor del 30% del financiamiento para inversión inmobiliaria es otorgado a mujeres, ¿no? Por lo tanto, pues, en muchos de estos casos con condiciones menos favorables para ellas, ¿no? Entonces, pero no es el único obstáculo, como bien lo mencionaba. Entonces, también hay redes de contacto dominadas históricamente por hombres, que al final, como bien lo mencionas, o sea, tu brillo me opaca, entonces hazte a un ladito o ponte donde no me estorbes, ¿no? Menor acceso a información estratégica también, y algo muy importante, la percepción de riesgos sobre el liderazgo femenino, ¿no? Que es parte, pues, de esa manera de que nosotros como mujeres a veces ni siquiera el liderazgo lo pedimos, ya nos llega, ¿no? Desde ser amas de casa, familias de casa, pie de casa, y que automáticamente esto contribuye a todos estos elementos que nos van como haciendo a un lado, ¿no? Y a ti te toca estar en la casa, tú no opines, a ti te toca estar en la casa, tú no hagas esto, tú no vayas al banco, tú no vayas a pedir. Entonces, todos estos elementos hace, pues, que al final sí son barreras, pero más que barreras, creo que son obstáculos o paredes que nos hemos generado como sociedad para que no crezcamos de una manera similar, hombres y mujeres. Y creo que aquí la clave es la educación financiera, el poder generar que toda mujer, sería un gran logro que se cuestione y trabaje para tener independencia financiera. Uh-huh. Esté casada, esté en cualquier relación en la que esté, pero es súper saludable que sí o sí tú puedas tener tus propios ingresos. Aún es una realidad que el dinero es control. Uh-huh. Y hay muchas
relaciones donde si el único ingreso es masculino y el femenino no tiene ningún ingreso, no tiene participación en ninguna decisión. Entonces, yo creo que aquí una de las barreras desde casa, sé que hay una gran industria empresarial de mujeres. Saludos a mi capítulo AMPI Cabo Sur, Mirna Parra, la presidenta de capítulo Mujer, Andrés Trujillo, presidente de AMPI Cabo Sur. Evidentemente a mis hijos, Naya, Alan, si están por ahí conectados. Y bueno, hablando desde este enfoque, también sabemos que hay mujeres que tienen desconocimiento de cómo entrar en la industria. No es una industria fácil, no es una industria para todos, porque aquí ser emprendedor de el negocio que emprendas, prácticamente tú inviertes todos tus recursos. El agente inmobiliario no tiene un salario fijo, tiene ingresos por comisión, sin embargo mete todo su tiempo, sus recursos, su educación, su inversión para cumplir con todos los requisitos locales, estatales, federales, etcétera, y prácticamente no hay persona, o hablando en el caso de mujeres, que si no tienen un ingreso, pues cómo van a tener el acceso a autocapacitarse y autofinanciarse para entrar en este rubro. En ese caso, les invito a que se sumen a agencias inmobiliarias que les pueden dar todo este soporte. Sí o sí, ya la educación financiera, hay muchísimos cursos gratuitos, diferentes canales, busquen AMPI, acérquense a esta red de apoyo, o sea, del negocio que ustedes quieran emprender. Hoy día estamos hablando de real estate, pero pues las invito a que las que ya tienen un puesto directivo sigan invitando a otras, sigan apoyando a otras y sigamos creciendo pues esta industria de participación mayoritaria de las mujeres. Sí, pues bien interesante, la verdad sus opiniones me están abriendo nuevas opiniones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que me lo mencionaba la doctora Gina, que no sabes que es mi comadre también. Ah, no. Entonces, mi comadre también, desde... Ya brincamos a otro nivel. Ya brincamos a otro nivel, ya estamos más en confianza. Este sistema o estas barreras o estos obstáculos sociales, creo que desde algún, no sé cómo decirlo, sin no quererlo tocar puntos sensibles, pero las forzan a que sean líderes, ¿sí? Y no estoy hablando tanto en la parte empresarial, sino desde su parte individual y a temprana edad. Claro. ¿Verdad? Esta misma situación, ¿sí? Y que yo trato de no hacer divisiones, porque soy padre, tengo hijos, tengo hijas, tengo esposa, afortunadamente tengo mi madre todavía. Entonces, desde esa perspectiva creo que me da una óptica diferente de lo que son las mujeres. Y dentro de mis guerreras, mi hija es una de mi guerrera favorita y mi líder favorito. Mis hijas, entonces creo que el mismo sistema los lleva a que su liderazgo sea genuino, ¿verdad? Y hay un libro que se llama Lecciones Estratégicas de Liderazgo, justamente es de una mujer, de Isabel I, la mujer que convirtió a Inglaterra en un imperio. Entonces, un liderazgo recomendado, muy, muy marcado de todo lo que hace ella, y que tuvo que luchar con sistemas, que tuvo que luchar con un montón de cosas, porque el reinado era para puros hombres. Y resulta que no había hombres y le tocó a ella, y entonces todo se le en épocas de la conquista, todo se le fue en su contra, porque pues como una mujer, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el liderazgo está bien marcado, y ahí me gusta mucho. Yo les digo, en los proyectos y en las actividades que hago, generalmente siempre necesito el toque femenino ahí, que le dé una perspectiva diferente, porque luego yo creo que más que ver quién es más o quién es menos, somos complemento. Claro. Y en lo laboral y en este ecosistema que vamos a mencionar más adelante, pues mis respetos para las mujeres, ¿no? Mis respetos en el ambiente laboral, particularmente, que es lo que estamos hablando, como líderes y como todas estas facetas que luego hacen cuando son madres, trabajadoras,
y un montón de cosas que hacen Claro. que uno no ve, ¿no? Ni sin irnos a España, aquí en la hotelería. ¿Cuántos gerentes operativos, gerentes generales, comité de operaciones son mujeres? Son muy pocos. Digo, yo en mis años de experiencia en la industria hotelera y como primeriza cuando obtuve la gerencia de grupos y convenciones, o sea, es un reto mover mantenimiento, montajes, A y B, una industria de hombres. Y ahí volvemos con esa pregunta, ¿cómo una mujer me va a mandar? Y no es que mandes, a final del día la logística es coordina y supervisa. Supervisa un programa operativo, etcétera, que se engrana con diferentes departamentos, ¿no? Claro. El ventas, la industria, el turismo, el que llega, etcétera. Entonces, sigue cambiando y afortunadamente creo yo que hay recursos de los cuales han hecho una industria laboral mucho más amigable, ¿no? Donde ya ahorita seas hombre o mujer se cuida pues que la ley de la silla, que si los horarios, que si el restringir en qué momento puedes hablar a tus subordinados. En WhatsApp ya no puedes molestarlos a las 11, 12, o sea, la realidad es que ha cambiado el clima laboral, cosa que al menos a mí en mis años era un año hotelero era un año perro, ¿no? O sea, literal. Gracias a Dios siguen cambiando las cosas y sé que seguirán cambiando con todo esto de la parte de la inteligencia artificial y cómo logramos hacer cosas más óptimas, más rápidas y con mejores resultados. Sí, por eso siempre las admiro y otra vez les mando un saludo a todas las mujeres que nos están escuchando, a las que son parte de este grupo de investigadores del cuerpo académico y también a los que tenemos como invitadas, a mi esposa que también nos está escuchando y a mis hijas, ¿no? Bien, pues nos vamos a bloque, ¿sí? Y regresamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos. Radio UDG. La radio que llevas en tus mejores momentos. El Teatro Vivian Blumenthal es, desde marzo de 1998, el epicentro de la experimentación y el talento emergente. Este foro se distingue por su atmósfera acogedora, ideal para el teatro de cámara y propuestas independientes que buscan un contacto directo con el espectador. Es el lugar donde las ideas innovadoras toman forma en un entorno profesional, ofreciendo una cartelera fresca que invita a descubrir nuevas narrativas en la escena artística local. Como parte fundamental de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, este recinto se ha consolidado oficialmente como el espacio de mayor prestigio para la profesionalización y difusión del teatro de vanguardia en Jalisco. Espacios Culturales de la UDG, Radio Universidad de Guadalajara. Zona Beat. Espacio dedicado a los beats electrónicos, en afición al confort. Sentidos en estado de serenidad, evocados a partir de un set musical de 1 hora. Sábado 8 de la noche por el 104.3 FM. Radio Universidad en Puerto Vallarta. Solázate con Zona Beat. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Bien, pues continuando con este tema de la mujer en bienes raíces, el papel de la mujer, el liderazgo del límite
a la acción. Ya hablamos de barreras, obstáculos. Y antes de continuar esto, pues le mando saludos también al doctor Marco Delgadillo, gran amigo e investigador de nuestro centro universitario. Y bueno, llegamos a un punto clave del análisis: distinguir entre lo que parece tendencia y lo que realmente transforma un mercado. Porque no todo crecimiento en participación implica un cambio estructural. Es el caso del liderazgo femenino en bienes raíces. La pregunta aquí no es solo cuánto ha avanzado, sino si ese avance tiene la profundidad suficiente para modificar las reglas del juego en el largo plazo. Por eso viene el siguiente tema, para analizarlo de una manera más profunda y tocar situaciones contundentes y puntuales. Dice, el liderazgo femenino en bienes raíces será una tendencia, continuará, será una tendencia pasajera o una transformación estructural del mercado, o continuará con esta tendencia de que va en crecimiento. Yo considero que no es una situación pasajera, considero que va en incremento, que cada vez es más común ver la participación de mujeres, sea liderando, sea siendo parte, y obviamente en población, ¿no? Si somos más mujeres que hombres, desde ahí, ¿no? Pero considero que sí, efectivamente la participación de la mujer en la industria empresarial, de emprendimiento y específicamente en bienes raíces, sí o sí, sigue en incremento. Ya hoy día la mujer no se queda con un solo ingreso, ya hoy día la mujer está diversificando sus negocios, la mujer está visionando un patrimonio, claro, más allá de vivir al día, ya está pensando en invertir, no solo en esto, en emprender, en liderar sus propias empresas. Entonces, no es una moda, no es pasajero, es algo que está presente y sigue evolucionando, y que es maravilloso ver a mujeres talentosas desempeñándose en diferentes áreas y en la industria de real estate. Considero que en muchos mercados lamentablemente son negocios muy celosos, muy cerrados, y hay unos gremios muy cerrados, y hacerse no solo de una marca personal y empezar en esta industria hoy día sí es un reto. Sin embargo, para quien persevera, quien va alineado a los valores AMPI y con sus propios valores de su empresa, es una persona que sí o sí tiene el éxito garantizado. No hay acción sin resultado, y siempre yo digo, lo que sea que quieras alcanzar con acciones masivas, tarde o temprano, aunque en este momento no veas el resultado, sí o sí el resultado llega. Y la acción masiva para mí es me preparo y me preparo. Uh-huh. Y sigo dando un factor diferente a los demás. ¿Qué me hace diferente a mí? ¿Qué habilidades tengo yo? Más que verme como una competencia, ¿cuál es el servicio que otorga mi agencia? Si mi agencia es una luxury boutique, porque mi servicio es personalizado, es sí o sí cómo me distingo en el mercado, cómo sigo preparándome y cómo sigo estando vigente. Sí, yo creo que esa parte es fundamental, la profesionalización, la preparación, porque no solamente es si lideran o cuántas mujeres lideran en esta industria, sino que además lo están haciendo bien. ¿Sí? Claro. Y hay información y hay datos científicos que dicen, no nada más es cuántas mujeres lo están haciendo, sino además lo están haciendo bien. Sí, y ahora no solo ves la participación en la parte de una dirección, tú vas a supervisar o a ver obras de preventa y ves la participación de la mujer en arquitectas, diseñadoras, los ves participando en toda la cadena de valor de lo que implica un producto terminado, que es un bien raíz. O sea, sí, cada día hay más participación en diferentes roles. Sí, y como bien lo menciona, lo estamos mencionando, pues aquí no es una tendencia pasajera, sino que ya es una transformación estructural que se va dando y permeando, ahora sí que en todos los sectores. Claro. Y en esta transformación, pues automáticamente hemos, ¿cómo se dice?,
se ha hecho el rompimiento de techos de cristal, por ejemplo, ¿no? En el sentido, pues, de que a veces las mujeres no tenían acceso ahí. Y ya con una que haya subido, ya el empoderamiento femenino y es uno de los eslogan hasta cierto punto que hemos adoptado nosotros como mujeres, ¿no? Porque sí está impulsada por varios factores muy claros, que si bien nos falta mucho, pero ya tenemos mayor información financiera o educación financiera, ¿no? Si bien ella platicaba la experiencia de su abuela, su mamá, pues también conmigo, ¿no? En la abuela pues no tenía acceso absolutamente a nada, o sea, todo lo que tenía era del marido y si el marido le quería dejar. Hemos conocido padres de familia que todo se lo heredan a los hombres porque las mujeres, el marido es el que tiene que ver por ellas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el tener mayor educación financiera, pues ha contribuido precisamente a este cambio, de que no sea solamente una tendencia pasajera, sino un cambio, una transformación estructural. También hay mayor participación económica, porque si bien lo hemos mencionado, pues ya tenemos más participación laboral. Aunque eso nos represente tener participación laboral y a la par llevar pues toda esa carga del hogar, familiar del hogar, que al final pues se convierte en muchas ocasiones en trabajo no remunerado como tal, ¿no? Y por último, una redefinición del concepto de inversión, precisamente tratando de identificar que lo que invierto pues a la larga o en un futuro me puede traer beneficios económicos, ¿no? Entonces todos estos elementos pues ha hecho que no solamente esta tendencia se haga una tendencia pasajera, sino verdaderamente un cambio por el bien de la sociedad, pero también por el bien de las mujeres. Sí, y se está viendo en toda la cadena, ¿no? Que nos comentaba, en todas las etapas que nos comentaba Selma, y nace desde las propias carreras, ¿no? Un ingeniero civil pues ya no es nada más de hombres como antes. Claro, sí. Un arquitecto pues ya no nada más es de hombres, ¿no? Y eso se va a la industria de bienes raíces, eso lo ven en las constructoras, eso lo ven y después se permea eso a los sectores inmobiliarios, ¿no? Y es padre, ¿no? Es padre cómo va creciendo en todos los aspectos. También se nos coló hablar también de la hotelería, pero también ahí se puede ver, también se puede ver en los restaurantes. Y justamente en esta industria de la construcción y el inmobiliario se está viendo y hay datos. No se queda atrás. Sí, no se queda atrás y viene desde la universidad y viene desde que ya hay mucha apertura y todavía sigue creciendo en matrícula esta cuestión, ¿no? Y sí creo yo que sí está pasando, tal vez no como lo quisiéramos, pero del discurso a la acción, ¿verdad? Claro. A tiras y tirones y con todas las barreras y con todo lo que ustedes me dicen que existe para sobresalir, pero pues tenemos que evolucionar como sociedad, que evolucionar como sociedad. Y estamos evolucionando. Y bueno, la mujer vino para quedarse y para amplificarse en y en muchos diversos negocios. Sí. Nos queda un minuto para dar alguna sugerencia, alguna recomendación, mensaje, Selma. Bueno, sugerencia, no le tengan miedo a las inversiones, prepárense, investiguen, conozcan de ello, ¿cómo se dice? Desmitifiquemos ese tema, rompamos paradigmas, que la inversión es solamente para los ricos, invertir en acciones, invertir en propiedades, cuestionémonos todas las creencias y podamos romper el patrón, porque evidentemente lo que venimos a hacer este mundo, además de evolucionar, pues es dejar un mejor sociedad, mejor mundo para nuestros hijos y para los que vienen. Entonces, todo lo que hagamos en vida para nosotros, para nuestro entorno y para nuestra sociedad, por supuesto que va a ser permeado para este maravilloso mundo y para esta vida. Así que muchos saludos a todos los que se conectaron, a Aide, a todo el equipo de Bay Realty México también, a mi madre, Naya, Alan, a todos los que se conectaron y mis amigas. Gracias por estar y a todas esas mujeres que escuchen este programa, por favor, que se queden con esta semillita de invertir y de crecer su patrimonio, porque es posible y siempre digo, si yo puedo, tú puedes.
Sí, y aunado a lo que comentaron, primero es formarse, seguirse formándose financieramente hablando, ¿no? Entender qué son las tasas de interés, tasas de rendimiento, qué riesgos hay en cada inversión y en un momento dado también el término de plusvalía, ¿no? Que a veces lo identificamos pero no lo conocemos a fondo. Muy bien. El segundo es empezar aunque sea en pequeño, ¿no? O sea, no esperar a tener todo el dinero junto para hacer la inversión, ¿no? Hay que tratar parte de la información, ¿verdad? Ajá, entonces hay que crecer en pequeño. Y tercero, construir redes. Las redes son muy importantes para el acceso a la información y las oportunidades que se puedan presentar a futuro en esas redes de colaboración. ¿Sí? Claro. Muy bien, pues. Y antes de despedirnos, quien desee una asesoría inmobiliaria, estoy a sus órdenes. Sí, muy bien, pues les agradezco mucho. También saludos a la maestra Blanca Palafox, sí, que también es una líder nata también, y nos está escuchando. Ella siempre nos escucha en todos los programas, entonces saludos también a ella. Gracias. Y bueno, nos despedimos y muchas gracias a todos los invitados. Esta fue una preproducción de Jorge Cuen, los controles técnicos, y Braulio Almanza, una producción de José Chepe Gómez, todo bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Muchas gracias y nos vemos el siguiente lunes en su programa Radar Empresarial. El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.